Bueno, damos gracias al Señor. Llegó el momento de escuchar su palabra. Hoy lo cantamos y les hago una pregunta. ¿Me van a ayudar esta noche o no? ¿Amén? Vamos a comer todos juntos. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí? No me mientan, ¿cuántos de los que están aquí Dios los hizo libres? ¿Cuántos de los que están aquí antes vivían una vida de esclavitud, encadenados, perdidos? ¿Cuántos libres hay aquí? ¿Cuántos pueden decir, así como gritamos en Argentina contra, menos España, los anteriores? ¿Cuántos pueden decir, soy libre, soy libre, soy libre? A veces nos olvidamos que somos libres. Gloria a aquel que nos sacó de las tinieblas, ¿no? Y nos trajo a su luz admirable. Y ¿saben qué, hermanos? Todos hemos nacido en un mundo y hemos nacido bajo el pecado. Pero hemos tomado, ¿no?, en un momento la decisión de abrir nuestro corazón a Jesús, ¿no?, para que viva en nosotros. Y si en esta noche, antes de seguir con la palabra, si alguien esta noche todavía no ha abierto la puerta de su corazón para que Jesús entre y pueda vivir en él, déjame decirte algo. ¿Sabes qué? Hay una vida en libertad en Jesús que no la vas a encontrar en ningún otro lugar. Y ¿sabes qué? No importa ni tu pasado ni aún tu presente. Que no hay nada que te impida, si hoy lo decidís, abrir tu corazón a Él. Él hace todas las cosas nuevas. ¿En alguien ha hecho las cosas nuevas? En mi vida lo he hecho. ¿Y saben qué? Hay una eternidad, como cantábamos recién, que está reservada en el cielo para los hijos de Dios. Ahora bien, si Dios te sacó de aquí, como decíamos recién, ¿sabes qué? Si Dios nos sacó de esa vida de esclavitud, de este mundo de pecado, no fue solo para salvarnos, ¿sabías? Porque hay un propósito en la vida para cada uno de nosotros. Hay algo más todavía. ¿Y qué venimos escuchando este mes? ¿Qué estamos siendo llamados a hacer? Precursores. Ser alguien, hermano, estamos llamados a ser alguien hoy, en este tiempo, que se levante, hermanos. Miren, hoy hay mucho conformismo. Hoy hay mucha pasividad espiritual. Hay mucha quietud que quiere frenarnos, hermanos, que quiere dormirnos, que quiere enfriarnos. Por eso es necesario que nos levantemos, hermanos. Que no dejemos que nos arrastre eso a nosotros, pero también ir en pos de otros. Tenemos que ser un instrumento de Dios que haga que el cielo se manifieste en la tierra. ¿Cuántos quieren eso? Yo quiero eso. En mi casa, en mi familia, donde me mueva. Y necesitamos como iglesia un gran despertar. ¿No sentís que a veces, viste, cuando estás no sabes si estás medio dormido y medio despierto, viste, que no sabes si estás o más dormido o más despierto, que estás medio... No, hay que estar bien despierto, hermanos. No hay tiempo. El clamor cada vez se escucha más cerca. Quizás años atrás sí sabemos que el Señor viene. Hoy está a las puertas el Señor. La Biblia, ¿sabes qué? Nos relata una historia donde aparece un hombre que quizás no fue recordado como el hombre de guerra, como había otros, ¿no? Un Gedeón, Sansón. Miren, este hombre del que le voy a hablar esta noche ni siquiera era rey. Pero lo que él hizo, junto a otros que vamos a hablar,
no solo afectó a su generación, sino a las que venían después. Y creo que esta noche también nos va a afectar a nosotros. Te pongo en contexto. Tenemos por ahí la diapo. Ya habían pasado los reinos de David, Salomón. Israel había sido invadida y el templo es destruido, Jerusalén es destruida. ¿Qué pasa? El pueblo de Dios es llevado como esclavo a Babilonia. Todo había quedado en ruinas. Aproximadamente en el año 538 pasa algo, porque ese periodo de esclavitud en Babilonia había sido profetizado por Jeremías que iba a durar 70 años. Y en el año 538 pasa algo muy especial que vamos a hablar. Ahora imagínate para una generación, 70 años eran, Los que estaban vivos cuando fueron esclavos, seguramente muchos de ellos murieron en esa esclavitud. Y encima hubo una generación que nació en esa esclavitud. Hubieron niños, o sea, personas que nacieron. Personas que seguramente cuando nacieron y crecieron les hablaban sus padres, los mayores, de lo que era la tierra de ellos, pero una tierra que no podían ver. Y parte de esta historia, yo creo que vayas anotando. Algunas cosas vamos a leer, pero otras cosas léelas bien para poder masticar mejor, como decimos. Parte de esta historia la vamos a encontrar en el libro de Esdras. Y Esdras lo tenemos ahí en el capítulo 1, del 1 al 3. Pasan esos 70 años y en el año 538, en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra y me encargó construirle un templo en Jerusalén, que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá a reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, quien vive en Jerusalén, y que su Dios esté con ustedes. Ahí se empieza a cumplir lo que había dicho Jeremías, que iban a estar 70 años. Si cumple los 70 años, Dios mueve el corazón de este rey pagano, pero para cumplir el propósito de Dios con su pueblo. Y este grupo, hay un primer grupo que sale de los que estaban esclavos. Y este grupo es liderado por quien te decía hace un rato que íbamos a hablar de este hombre. Se llama Zorobabel. ¿Sabes que Zorobabel era el gobernador de este grupo, quien junto a otro personaje, un compañero de él que se llamaba Jesúa, en algunas versiones lo van a encontrar como Josué también, y aproximadamente 50.000 israelitas vuelven a Jerusalén. Zorobabel, como decíamos, era un gobernador, no era rey, no había rey, ya estaban los esclavos, apenas se estaban comenzando a ser libres. Y Jesúa, no se ve muy bien ahí, era el sumo sacerdote. Y sabes que Zorobabel fue un hombre que nació en esos 70 años en Babilonia. Por eso su nombre se llama así. Tenemos ahí la definición. El nombre Zorobabel significa Zoro, significa ser sembrado o nacido, y Babel viene de Babilonia. Y sabes que este hombre fue un hombre sencillo, miren. No era ni rey, como decíamos recién, pero sí era un hombre que amaba a Dios y que era fiel. Y un detalle, ¿alguno de ustedes conoce la historia de Nehemías? Cuando Nehemías es llamado y es conmovido y es movilizado hasta por sí mismo a ir a reconstruir las murallas. Bueno, Nehemías está después de Esdras, si lo quieren leer.
sabemos, ¿no? Nehemías es quien más adelante lidera la reconstrucción de las murallas en Jerusalén. Eso vino después. Para el tiempo ya de Nehemías ya había avanzado la obra, ya se había hecho el templo, se había construido la ciudad, faltaban las murallas nomás. Pero miren, hermanos, en el tiempo de Zorobabel llegó a un lugar donde no había nada y todo por hacer. No había nada, era todo ruinas. Había que reconstruir la ciudad, los caminos y obviamente había que reconstruir el templo. Ahora, imagínense el templo que había sido derribado, ¿cuál era? El templo que había construido Salomón. Era un lujo. ¿Saben lo que habrá sido? No tenemos registros fotográficos, pero dicen que era impresionante, era un lujo. Era una cosa arquitectónica impresionante que había sido destruido y había que volver a construir un templo. ¿Qué iban a hacer estos hombres, que la mayoría de los que volvieron no tenían ni experiencia, eran apenas un grupo de 50.000 personas, y encima venían de la esclavitud? ¿Qué recursos? ¿Cómo lo van a hacer? Y sabes que llega este grupo, sale de Babilonia y llega este grupo, y en Esdras capítulo 3 podemos leer que 7 meses después, que más o menos la gente se puede acomodar, sus carpas, tratan de acomodarse como para establecerse y después seguir adelante, ya se habían establecido en sus respectivos pueblos y ciudades. Todo el pueblo de Israel fue convocado, dice, a una reunión en Jerusalén. Entonces Jesúa, como decíamos recién, o Josué, lo vas a encontrar por ahí, hijo de Josadac y sus hermanos sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel y sus hermanos, ¿qué hicieron? Se dispusieron a reconstruir el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos, como estaba escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Colocaron el altar sobre una base por temor a los pueblos que lo rodeaban, y todos los días, por la mañana y por la tarde, ofrecían holocaustos al Señor. Ahora, ¿vieron la decisión que toman? ¿Por qué toman esa decisión de reconstruir el altar? Miren, Zorobabel sabía que el templo tenía que ser levantado, ¿no? Ellos amaban a Dios, ellos iban a eso, a Jerusalén, volvían a eso. Todos querían eso. Es más, dice la palabra, como leímos recién, que todos se habían puesto de acuerdo, dice otra versión, el pueblo se habían juntado todos con un mismo sentir. Pero, ¿saben lo especial de Zorobabel? Sí, hay que construir todo. Pero él le dio prioridad a algo: al altar. Reconstruir el altar. Y el pueblo, convocado por él, respondió con ese mismo sentir. Miren, la palabra altar, si vos lo buscás en la Biblia, aparece aproximadamente 400 veces. Y casi un 90-95% aparece en el Antiguo Testamento, esta palabra. Lo vas a ver si se acuerdan cuál fue el primer altar que hubo: el de Abel y Caín. Ahí ya lo mencionamos. Y lo vemos hasta el Apocalipsis. Miren, yo puse un poquito qué representa el altar, más allá de lo figurado y lo físico que se hacía, pero lo vas a ver a través de la Biblia. Muchas cosas más representa, pero yo anoté algunas. El altar representa pacto, representa adoración a Dios, representa arrepentimiento, representa gratitud, sacrificio. ¿Cuántos pasajes te recordarás en base a estos conceptos que pasó algo con un altar? Pero por sobre todo esto engloba algo principal. ¿Saben qué significa y representa el altar por sobre todo? Consagración. ¿Qué significa consagración? Es una separación y entrega total a Dios. Zorobabel, miren, sabía que había mucho para hacer, pero él sabía lo que era primero. Tenemos que consagrarnos. Tenemos que adorar. Lo primero, tenemos que conectarnos con Dios. Y hay un versículo que lo confirma, porque en Esdras 3, versículo 6 dice: esto ocurrió aún antes de que comenzaran a echar los cimientos del templo del Señor. Hermanos,
puede haber un altar sin templo, pero no puede haber un templo sin altar. Ahí lo tenemos, en la siguiente lo puse para que lo pongan. Puede haber un templo, puede haber un altar sin templo, pero nunca un templo sin altar. Miren, David hizo un altar. Vamos por ejemplo. Abraham, ¿se acuerdan? Hizo un altar. Elías hizo un altar. ¿Tenían un templo donde hicieron el altar? No. Pero ¿vieron lo que pasó? ¿Es necesario el lugar físico? Sí. Pero de nada sirve, hermanos, si dentro del templo no hay un altar y no está encendido. Y esto nos lleva, hermanos, a pensar a qué le damos prioridad en nuestras vidas. ¿A qué le damos prioridad como iglesia? Hoy hay muchos edificios y gloria a Dios, hermano, cuando uno vemos, nosotros nos gozamos y hasta decimos, ay, nos imaginamos el día que Nueva Vida tenga un templo más grande, ¿no? ¿Cuántos miran eso, no? Yo lo veo, yo ya lo veo, ya veo hasta los detalles ahí peleándonos a ver qué color lo ponemos. Y damos gracias al Señor por los edificios que pueden haber. Pero ¿sabes, hermano, cuántos edificios hay hoy donde el altar está apagado? O directamente no hay altar. Y no estamos desmereciendo de que hay que buscar y tenemos que todos trabajar para tener un lugar físico, sí. Pero puede haber un altar sin templo, pero que nunca, hermanos, en nosotros tengamos un templo sin altar. Amén. Vamos más profundo. La palabra que nos dice, ya lo vemos en el Nuevo Testamento, que ya Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, ¿no? Está bien, tenemos este lugar donde lo hemos consagrado al Señor, nos reunimos. Pero ¿quién es el templo de Dios ahora? Somos nosotros. ¿Cuántos corazones quizás aún hoy aquí en esta noche saben que son templo, pero quizás el altar está apagado? ¿Cómo está nuestro corazón, amada iglesia? Todos somos conscientes de que somos templo. Vamos a construir una habitación. Ahora, el altar, lo principal, está. Y cuando hablamos que está apagado, es que cuando el fuego se apaga, hermanos, también estamos hablando que no hay consagración. No estamos consagrando nuestra vida a Dios. Porque representa, decíamos, un montón de cosas que ya las dijimos recién. Pero por sobre todo es consagrar mi vida a Dios. Por eso hoy el Señor, miren, anda paseándose en medio de nosotros, porque sabemos que está aquí. Y le encanta que lo adoremos. Pero por sobre todo Él está buscando altares encendidos. Y lo bueno, y te permito, no es la palabra, permitile, ahí está, al Señor, que Él te examine. Señor, esa cosa que estoy viviendo en una Matrix, estoy más apagado. Miren, si en tu vida está apagado el fuego del altar, porque pasa a veces, y lo vamos a ver ahora, porque le estamos dando prioridad a otras cosas que quizás sí son necesarias y son válidas en tu vida, ¿eh? No estamos diciendo que no. No estamos hablando que es pecado algunas cosas ni no. O capaz que sí, pero hablamos aún de las cosas buenas. Pero cuando le damos prioridad a otras cosas y no le estamos dando la prioridad al Señor en nosotros. Por eso es importante que esta noche no lo dejes para mañana. Toma hoy la decisión. Nos corresponde, ¿sabe qué? Eso a nosotros, hermanos y hermanas, a nosotros nos corresponde eso. No digamos, Señor, poné en mí. No. A nosotros. Decirnos a nosotros mismos, así como hizo Zorobabel y Jesúa, que juntos los más, ellos tomaron la decisión.
no bajó ningún ángel. Ningún profeta les dijo qué tenían que hacer. Ellos dijeron, lo primero que vamos a hacer, hay mucho por hacer acá, pero lo primero que vamos a hacer es conectarnos con Él. La historia continúa. Zorobabel dice que con los demás se ponen manos a la obra a construir el templo del Señor. Y dice que pasado un tiempo, que pasa algo hermoso. Terminan de hacer las bases, los cimientos del templo. Y dice, se armó una fiesta, hermanos. Imagínense lo que significaba eso. Después de 70 años y un poco más, porque tardó un par de años en hacerlo. Y todos los levitas estaban esperando ese momento. A ver, dame el que dirijo la alabanza esta noche, porque era una fiesta. Todos alababan a Dios. Pudimos hacer las bases. Pero miren, ¿qué pasa? Coincide que en Esdras 4 y en Nehemías 4 pasa lo mismo. Sucede que cuando los enemigos se enteran de que estaban reconstruyendo el templo, empezaron a hacer de todo para frenarlos. ¿Me siguen? ¿Estamos acá? Miren lo que dice Esdras 4, versículo 4 y 5. Dice, entonces los habitantes del lugar, que eran enemigos, lo vas a ver en el versículo 1, intentaron desalentar e intimidar al pueblo de Judá para impedirle que siguiera trabajando. Miren que llegaron a hacer. Inventaron cosas. Le fueron a decir a los reyes que estaban en ese momento, desde Ciro, después de Artajerjes, Darío, che, estos son los revoltosos, estos son quilomberos, estos te van a traer problemas, se te van a rebelar. Empezaron a inventar cosas. Sobornaron, dice que aún a los funcionarios para que actuaran en contra del pueblo de Dios y frustraran sus planes. Lo que parecía, hermanos, seguir viento en popa cuando lograron establecer las bases. ¿Qué pasó? Se levantó el enemigo y empieza a intimidar. ¿No te suena parecido esto quizás en tu vida? ¿No te ha pasado? Quizás te está pasando así esta noche. Estás logrando establecer las bases de tu vida en el Señor. Estás acomodando, estás haciendo lo que corresponde, lo que sabes que Dios te ha dicho que hagas, lo estás queriendo hacer y parece que se levanta la lucha. Ya sea en tu intimidad, tu búsqueda al Señor, en querer llevar a tu familia al Señor, pero quizás aún también al querer fluir en tus dones, al querer servir al Señor, al querer servir a otros, y aparecen voces que desaniman, que intimidan, que te quieren o quizás te han frenado. Miren, a Zorobabel, este hombre elegido por Dios, a Jesúa y a los demás les pasó esto. Miren, no eran cualquiera, eran hombres y mujeres que amaban a Dios. Ellos sabían cuál era la prioridad, ¿no? Ellos le habían dado prioridad que correspondía a hacer un altar. Pero ¿saben qué pasó? Lo más triste es que los enemigos lo lograron. La obra se detuvo a causa de la presión del enemigo. Miren lo que dice Esdras 4:24. Por lo tanto, se detuvo la obra del templo. Más atrás dice todo lo que pasó, ¿no? De Dios en Jerusalén y quedó suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Sabes cuántos años estuvo parada la obra? Entre 14 y 16 años. No fue unas semanitas, vamos a esperar a ver que se cambie la cosa. ¿Cómo quedó el escenario? La casa de Dios quedó estancada. Y cada uno volvió a su casa. Es interesante esto porque cuando dejaron de hacer lo que tenían que hacer, el enemigo dejó de molestarlos. Parece que hasta vivían mejor. Se libraron de los problemas, de la intimidación, de las amenazas, de los boicots que le hacían en la obra. Claro, ahora estaban en sus casas, pero no estaban aliviados. Miren, en el libro de Esdras, vas a tener que poner una pausa ahí, porque no vas a ver qué pasó en esos años. En esos 14, 16 años no hay datos de eso. Pero sí ahí aparece otro personaje, que es Ageo. Ageo tiene un libro también en la Biblia, por si no sabías,
es de los profetas menores. Y este viejito que estaba ahí, profeta de Dios, dice la palabra, ¿quieren saber qué pasó en esos años? Miren, Ageo 1 dice, del 1 al 6 dice que el día primero del sexto año, del mes sexto del año segundo del rey Darío, vino una palabra de Dios por medio de este profeta. ¿Y a quién se la traía esta palabra? A Zorobabel. Ya habían pasado 14, 16 años y Dios levanta a este profeta y le dice, mira, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Zorobabel. ¿Sabes qué dice este pueblo? ¿Saben qué? Todavía no es el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo y dijo, ¿acaso sí es tiempo de que ustedes habiten en sus casas artesonadas, quiero decir que decoradas, arregladas, y de que esta casa sea mi templo, esté desierta? Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos. Hey, muchachos, piensen bien qué están haciendo. ¿Se están dando cuenta cómo están viviendo la vida? ¿Qué están haciendo? ¿Ustedes saben qué está pasando? ¿No se dan cuenta de lo que pasa? ¿Que están sembrando mucho y que recogen poco? ¿No se están dando cuenta de que beben y no se sacian? ¿Comen y no se sacian? ¿Beben y no se quedan satisfechos? ¿Que se visten y no entran en calor? ¿No les pasa que se fueron a hacer sus laburos, sus cosas personales y no les rinde? ¿No llegan a fin de mes? Mirá este detalle. Ahí vemos que Ageo, el Señor a través de Ageo, trae una exhortación bastante dura, ¿no? Viene pesada la espada. Pero la obra, miren, la obra se detiene por la presión del enemigo, ¿no? Lo habíamos visto. Pero no solo se detuvo la obra del templo, bueno, lo que había que hacer para el Señor se detuvo, vamos a ver cuándo lo hacemos. La vida de Zorobabel, de Jesúa y de todo el pueblo fue afectada. ¿Lo vimos recién? ¿Qué pasa cuando nos estancamos? Cuando nos enfriamos, cuando perdemos el foco. Y por eso el Señor expone las excusas que ponían todos, hasta Zorobabel y Jesúa. Miren, hermanos, hay un peligro importante cuando ante la opresión del enemigo, cuando estás avanzando en el Señor, en sus propósitos, y es empezar a ver las cosas o los problemas o la lucha con la perspectiva humana. Cuando empezamos a ver las cosas con nuestros ojos, eso es muy peligroso. Es muy peligroso, hermano, cuando vos estás siendo luchado y empezás a mirar lo que está pasando desde tu punto de vista. Porque imagínate, ellos empezaron a ver y decían, che, pero pará, está todo en ruinas, el trabajo es duro, obviamente no había muchos recursos y mano de obra, era un puñado de gente que había venido nomás, y encima hay enemigos que están intimidando todos los días, nos están poniendo palo en la rueda todos los días, quizás, miren lo que pensaban, quizás Dios está queriendo decirnos que quizás por esta lucha que no es el tiempo. Quizás esto es de Dios. Dios está permitiendo que pase esto para que esperemos, capaz que más adelante. Miren cómo se le entenebreció la mente a la gente. Claro, las fuerzas se van, hermano. Pasa, ¿Has estado en lucha que se te van las fuerzas? Pasa, es normal, somos humanos. ¿Viste? Y si está tan complicada la cosa, quizá a veces llegamos a pensar, y bueno, capaz que Dios no quiere que sigamos. ¿Te has sentido así? De mirar con tus ojos humanos la situación. Miren, algo había pasado. Se habían apagado. Se habían dormido.
Miren, cuando nos detenemos del propósito que hay para nosotros en nuestra vida, en lo individual, como iglesia, en tu ministerio, con tu familia, se pierde el enfoque. ¿Sabes qué empiezan a aparecer cuando nos dormimos? Para que te des una cuenta si te estás apagando, empiezan a aparecer excusas. Y empiezan a haber malas prioridades en tu vida. Y saben que esto termina afectando toda nuestra vida. Hermanos, miren, Zorobabel, ¿qué era? Un gobernador, ¿no? ¿Y Jesús qué era? ¿Se acuerdan? Sacerdote. Zorobabel representa el gobierno, Jesús el sacerdocio. Hoy, ¿qué ataques hay contra la iglesia? Contra el gobierno de la iglesia y contra el sacerdocio de la iglesia. Hoy el enemigo quiere a vos, hombre, padre de familia, a vos, líder, a vos, mujer, que estás sirviendo. Hoy cantamos, ¿no? El reino de Dios. Hermano, el ataque principal en estos últimos tiempos es entre muchos otros, es al sacerdocio y al gobierno de sus hijos. ¿Qué dice primero de Pedro que somos? ¿Se acuerdan qué es lo que decía primero que somos? Reyes y sacerdotes. No es que vamos a hacer, ya somos. ¿Y a qué está atacando? ¿Qué quiere atacar el enemigo? Tu autoridad que Dios te ha delegado. Como reina, como rey, como sacerdote, como sacerdotisa, por más que sacerdotisa suena medio feo, pero sos eso, hermana. Los ataques van contra la autoridad que Dios te ha dado. El enemigo, ¿qué quiere? Que nos enfriemos. El enemigo, a esta iglesia y a otras, está buscando que los reyes y sacerdotes se duerman. Por eso puedes discernir, hermano, que los ataques que vienen a tu vida es para frenar el propósito de Dios que tiene para tu vida. Para que no seas un precursor. Para que digas, quizás no es para mí esto, es para el de al lado. Sí, porque lo veo que tiene más chispa para hacerlo. ¿Eso le pasa a la gente? No, quizás no es el tiempo para mí. ¿Te ha pasado eso? El enemigo busca enfriar, adormecer nuestro gobierno y sacerdocio. ¿Sabe qué busca? Cambiar nuestras prioridades. Con cambiarlas de orden, ya está. Porque no estamos diciendo que no está mal estudiar, no está mal trabajar, no está mal desarrollarte, no está mal que tengas una casa, un auto, un montón de cosas. No está mal que vayas a jugar al fútbol. No está mal que mires a Argentina. No hay problema. Tema, el enemigo quiere cambiar las prioridades en tu vida. Nuestro enfoque, iglesia. Por eso, iglesia amada, la inmadurez, la queja, las excusas y cuánto más pueden estar haciendo que el propósito de nuestra vida, de tu vida, el plan de Dios para tu vida, para tu familia, se enfríe. ¿Cómo te puedes dar cuenta que puede estar pasando algo raro en tu vida? Si ves que querés avanzar y no funciona nada. Y hay que fijarnos, examinarnos a nosotros mismos y ver si no será que estamos mal enfocados, están mal nuestras prioridades. Miren, el Señor es claro. El problema, no dijo el Señor, lo leímos recién, el problema no era que se dedicaran a embellecer sus casas. ¿Cuál es el problema? La siguiente la vemos, dice, mi casa está desierta. Ese es el problema. No tengo problema con lo que vos quieras hacer con tu vida. Pero, dejó de ser mi casa tu prioridad. Pero gloria a Dios. Porque si no hubiese Dios en su amor levantado a Ageo para ir y darle este mensaje a este pueblo, ellos hubiesen seguido. Y capaz que hasta se hubiesen muerto. No solamente con la obra detenida, sino que en su vida no funcionando nada. Replanteate si lo que no funciona en tu vida, si no es porque estás apagado o apagada.
Puede haber lucha, sabemos que hay contrariedad, podemos estar bien, Señor, hay lucha, entendemos, pero dice la palabra que tenemos que examinarnos todo y dejar que el Espíritu Santo examine todo. Todo. A esta altura, hermano, el Señor ya viene. Te entrego todo, como hemos cantado. Señor, te entrego todo. Toma todo, Señor, toma todo. Toma todo mi razonamiento, toma todo. Pero gloria a Dios por cuánto amor le tuvo a ese pueblo. Que no solo lo exhorta. Vieron que es duro, ¿no? Que el Señor te habla así. Sino que también, ¿sabes qué? No solo los exhorta y revela su condición, sino mira lo que les dice. Versículo 7 de 1 Ageo. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Piensen, muchachos, lo que hacen, hijos. Ahora, vayan al monte, traigan madera y pónganse a laburar. Hagan mi casa. ¿Saben qué? Yo pondré, miren, ¿saben qué va a pasar? Yo voy a poner mi beneplácito, mi bendición y seré glorificado acá. Yo al Señor lo estoy diciendo, No lo está diciendo ningún rey, yo al Señor lo estoy diciendo. Porque ¿saben qué pasa, muchachos? Ustedes están buscando mucho y encuentran poco. Lo que ustedes guardan en su casa, yo de un soplo lo disipo. ¿Por qué pasa esto? Porque mi casa está desierta. Es rápido, simple y sin papeles. Mientras que cada uno de ustedes está corriendo a su casa. Seguramente fue duro escuchar eso, ¿no? Es duro que a veces el Señor nos hable así, ¿no? Pero ¿saben qué? Lo lindo es que ninguno se ofendió. Ay, Señor, ¿cómo vas a decir eso de mí? Pero si no ves, si fueran los enemigos. Ay, Señor, tan duro. Vos tenés algo conmigo. Ageo, vos tenés algo conmigo. Sí, yo me viste mal cuando llegaste. ¿Pasó eso? No. ¿Sabes por qué no pasó? Ninguno se ofendió, sino que todos reconocieron su condición. ¿Querés leerlo? Mira. Versículo 12 dice que tanto Zorobabel como Josué o Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y lo mismo que el resto del pueblo, oyeron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, tal como el Señor su Dios le había ordenado decir. ¿Y qué pasó? Y todo el pueblo tuvo temor del Señor. Si cuando el Señor te exhorta no hay temor, lo más probable es que haya rebeldía. Pero si vos dejás que el Señor te exhorte y tenés un corazón contrito y humillado, va a venir ese temor santo. Y decir, sí, Señor, esto ha pasado en nosotros. Sí, es verdad, estoy apagado. Sí, es verdad, no me sale una, pero porque no di la prioridad a tu presencia. Entonces Ageo habló con el pueblo por mandato del Señor. Y ¿saben qué le dice el Señor? Miren, ustedes están apagados, pero les vuelvo a recordar algo. Yo no me alejé, yo estoy con ustedes. No sé cómo está tu vida hoy, pero el Señor te está diciendo, yo estoy con vos. ¿Sabes qué quiere decirte el enemigo? Ah, sos un tibio, sos un hipócrita. Vos sos la que estás enferma, estás frío. El Señor hoy te viene a decir, ¿sabe qué? No escuches al acusador. Te está diciendo, yo estoy con vos. Primero, enfócate en algo. Yo estoy con vos. Yo estoy con vos, está conmigo. Él está con nosotros. El gran despertar. Porque lo tremendo viene después. El Señor te exhorta, te pega un par de bifes con amor, pero miren lo que pasa después. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel y el espíritu de Josué. Y lo mismo con todo el pueblo. Y todos ellos acudieron rápido a trabajar en la casa de su Dios. Oh, cuán en amor de Dios. Que si aún estuviéramos fríos en esta noche, Él hoy quiere despertar nuestro espíritu, hermanos. El Señor despertó el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Jesús y de todo el pueblo. Y les amada, la obra, el plan de Dios no se puede cumplir si estamos dormidos. Que te quede claro, no se va a cumplir el propósito de Dios en tu vida si estás dormida, si estás dormido. ¿Por qué quizás no hay avance en nuestras vidas? Muchas veces por tener el espíritu dormido. Pero ¿saben qué? Cuando el espíritu está despierto, ¿qué pasa?
dejamos de pensar humanamente. Ya no medimos las cosas con nuestro razonamiento. Ya no tenemos que andar mirando la calculadora. Como decía Emi hoy hace un rato. Cuando buscamos primero el reino de Dios, lo demás viene. Miren, ¿saben qué pasa? Cuando estamos dormidos, aún puedes escuchar el consejo que te puede dar el Espíritu Santo. Cuando estás dormido, el Señor te puede aconsejar. Te puede decir, mirá, fíjate de hacer esto. Pero cuando estás despierto, hermano o hermana, cuando tu espíritu está despierto y estás conectado al Espíritu de Dios, vas a ver que el Espíritu Santo de Dios te va a guiar, te va a marcar los pasos. Miren, acá el problema principal no era el enemigo, no eran los babilonios, eran que estaban dormidos, hermano. El pueblo estaba dormido, el gobernador, el liderazgo, el sacerdocio también estaba dormido. Amaban a Dios, habían comenzado bien, habían empezado bien la obra, pero se durmieron. Mira, hermano, cuando estás dormido, no te despierta una canción, no te despierta una prédica. Solamente el Espíritu Santo te puede despertar. Solamente el Espíritu de Dios. Miren, un ministerio dormido no prospera. Un ministerio apagado no prospera. Un proyecto de alguien dormido no va a prosperar. Por eso Dios quiere despertarnos esta noche, iglesia amada. Aunque parece que la cosa está difícil, no sé cómo está tu vida, puede estar en el medio de la lucha, en el medio de decisiones, en el medio de una angustia, en el medio de preguntas. Hay cosas que muchas veces pasan que no entendés, pero no importa, hoy Dios quiere despertar tu espíritu, después te va a explicar las cosas que no entendés. Lo que Dios quiere de nosotros es que tengamos el espíritu despierto. Mirá, se tiene que volver a despertar si se ha apagado en nosotros el gobierno y el sacerdocio que ya Dios nos delegó. Se tiene que despertar el gobierno, hermanos, y el sacerdocio de la iglesia en esta ciudad y en todas las ciudades donde nos pueden estar escuchando ahora. En nuestra iglesia se tiene que despertar si está dormido en alguien. En nuestra casa, en nuestro trabajo, se tiene que manifestar el gobierno y el sacerdocio de Dios. En las calles, hermano, no nos tiene que preocupar si tenemos recursos o no. Ya el Señor nos venía hablando de este tiempo, ¿no? Nos ha venido hablando. No importa si somos una iglesia de tantos miembros o menos miembros. ¿Saben que lo que nos tiene que preocupar en este tiempo es si somos una iglesia despierta o no? Cuando empezamos a mirar del humano, empezamos a ver que no tenemos recursos, que tenemos poco, que somos poquitos, que ¿qué hacemos? Que está todo caro. Cuando nuestro espíritu está despierto, y lo hemos cantado, no nos movemos por lo que vemos, sino ¿por qué? Por lo que creemos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que sea eso en mi vida así? Amén. Yo quiero moverme no por lo que veo, sino por lo que creo. Pero si mi espíritu está dormido, olvídate de que te muevas así. Por eso, Señor, aviva tu obra en medio de estos tiempos en tu iglesia. Que ese sea el clamor de la iglesia Maranata. Estamos en el último de los últimos tiempos. Ya no estamos en los últimos tiempos, estamos en el último de los últimos tiempos. ¿Saben por qué Dios envía también un avivamiento, entre muchas otras cosas? Porque una de las razones del avivamiento es para despertar a los reyes y sacerdotes que están dormidos. Zorobabel es despertado. Pero ¿saben qué pasa? Justamente él es despertado y es animado y bueno, vamos, empezamos, ¿no? Pero como todo líder, los que están en liderazgo saben, los que están a cargo, saben que hay un peso de responsabilidad, ¿no? Hay muchas cosas por hacer, empiezan a aparecer muchas cosas arriba de la mesa, ¿no? Y yo me imagino a Zorobabel
Dice, bueno, listo, vamos a arrancar. Estaba dormido, listo, me desperté. El Señor me despertó a través de Ageo. Vamos, el Espíritu de Dios me despertó bien. Ahora quizás él se habrá puesto a pensar, che, pero bueno, ¿y cómo hago para gobernar este pueblo si no soy ni rey? Soy un simple gobernante. Che, bueno, a ver, 16 años nos paró el enemigo. Ejército no tengo, porque todos los que habían vuelto, si usted lo lee en Esdras, la mayoría eran sirvientes del templo. O eran levitas, no vino gente ni armada. No tenía ejército. Y seguramente se habrá puesto a preguntar, ¿no? Y bueno, ¿cómo hago? No tengo ejército. Tengo que construir el templo. ¿De dónde voy a sacar los recursos? Señor, ¿cómo debo guiar al pueblo? No sé. ¿Cómo hago si me quieren atacar los enemigos? Preguntas válidas, ¿eh? Preguntas válidas que a los que están en el liderazgo los pensamos muchas veces. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Hay un ataque, bueno, ¿cómo lo enfrentamos? Y yo me lo imagino por ahí. A Zorobabel, listo, bueno, hay que empezar, vamos a empezar. Pero las preguntas que tiene un hijo de Dios con el espíritu despierto, el Señor te da respuestas. ¿Sabes? Si tu espíritu está despierto, el Señor va a tener respuestas. ¿Quién aparece ahí? Otro actor, el profeta Zacarías. Miren qué cara de malo que tiene. Te llega a agarrar ese, que no te profetice ese porque... no sé por qué lo dice pelado, pero bueno. Capaz que era pelado. ¿Saben quién es este profeta? El profeta... Ageo lo despertó, ¿no? El profeta trae el impulso. Este profeta Zacarías trae el impulso, el ekbalo necesario para la obra. Zorobabel tenía esas preguntas. ¿Cómo voy a hacer todo esto? Y la respuesta del Señor llega en Zacarías 4:6, que dice, esto es palabra que tenés que decirle de parte del Señor a Zorobabel. Zorobabel, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Iglesia Nueva Vida, no te mides en tus fuerzas y en tus capacidades. ¿Y cuántos somos? No es con tu fuerza, es con mi espíritu. Ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué preguntas hay en tu vida hoy que no pueden ser respondidas por esto? Ahí está la respuesta a tus preguntas, a tus dudas de cómo voy a hacer, qué va a pasar. Es con mi espíritu. Pero hay una versión que me encanta. Gracias al Señor por estas versiones, porque esta versión es como un poquito más argentina. La versión TLA, miren lo que dice. Decile esto a Zorobabel, che. Zorobabel, no hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. Vos no tenés que ser poderoso. Yo soy el Dios Todopoderoso. Y te aseguro que así es. Y lo vas a ver. ¿Qué es lo que hoy te impide creerle a Dios? ¿Qué es lo que hoy impide creer que tu familia será alcanzada por Dios? ¿Qué es lo que hoy te impide que tus proyectos en las manos de Cristo se van a cumplir? ¿Qué? Si no se trata ni de vos mismo, sino con el Espíritu de Dios. ¿Qué es aquello que se profetizó sobre tu vida? ¿Qué es lo que vos crees que puede llegar a pasar para que no se cumpla? Vamos un poco más allá. ¿Acaso hay algo que huele mal, que esté muerto,
mi espíritu que lo puede hacer revivir como Lázaro. Es mi espíritu, dice el Señor, quien, si es necesario, tocará a tu familia, llegará la palabra y serán aún bautizados por el Espíritu Santo, como le pasó a la familia de Cornelio. ¿Cuántos quieren eso para su familia? ¿Cuántos tenemos eso que todavía están dando vuelta, que no la ven? ¿Cuántos creen que el poder del Todopoderoso lo va a hacer? Porque no se trata ni de vos, se trata de la obra del Espíritu Santo. Se trata de creer. Iglesia amada, te lo vuelvo a decir. Podremos considerarnos acá en casa pequeños, ¿no? Pero nuestro éxito no depende de cantidades. Queridos ministerios, líderes que sirven, no se trata de nuestras capacidades, no se trata de cantidades. Nos gustaría tener muchas más cosas, sí, y vamos a orar y vamos a trabajar, ¿no? Para que esas cosas estén. Pero no se trata de nuestras fuerzas. Lo que necesitamos es el Espíritu de Dios. Ser llenos del Espíritu Santo. Se nos vienen 21 días de ayuno, ¿no? Yo sé que el Señor está hablando a tiempo, porque algo poderoso viene para esta casa. Porque aún los altares que hoy están apagados, dicen, se van a encender. Se van a encender y seremos conocidos por la llamarada del oeste. ¿Por qué no se trata de nosotros? Es su espíritu en nosotros. Gracias, Señor, porque nos sacás ese peso. ¿Hay algo que no está funcionando, hermanos, hermanas? Queridos jóvenes, ¿hay algo que no está funcionando, que cuesta en nuestra vida? ¿Que no avanza, que está estancado? Perdóname lo insistente. Necesitamos el Espíritu de Dios. Y su llenura, ¿saben qué? La vamos a conseguir en la intimidad. Vayamos a la intimidad. Vayamos al lugar secreto. Y dando prioridad al Señor por encima de todo. Amén. Pobre Zorobabel, recibe esta parte, porque ahí no termina lo que le va a decir Zacarías, porque a Zorobabel le preocupaba el enemigo, No eran cualquiera los enemigos, no eran otros pequeños, eran los babilonios. ¿Saben lo que era el imperio babilónico? Era terrible el ejército. Y seguramente él decía, y bueno, Señor, pero si nos vienen a intimidar, y si nos vienen a atacar y nos quieren frenar como lo hicieron al principio. Y ahí el Señor en el siguiente versículo le da una respuesta contundente. Hermanos, Dios te va a hablar claramente muchas veces, porque te dice, mira, Zorobabel, no importa, no importa que tus enemigos son poderosos. Che, sí son poderosos, yo no lo desmerezco, es poderoso el enemigo. Pero vos los vas a derrotar por completo. Y sabés, cuando termines de hacer el templo y pongas la piedra principal, porque en mi templo lo vas a terminar, el pueblo gritará con alegría, Dios ama mucho a Jerusalén. ¿Te preocupan tus enemigos, hermanos? ¿Con qué estás luchando hoy? ¿Qué es lo que te preocupa y te quita el sueño? La paz. ¿Qué te está afligiendo hoy, hermano? ¿Estás cansada, cansado de luchar? El Señor conoce nuestro corazón. No le tengas miedo. No le tengas miedo, hija mía, hijo mío, porque yo los vencí en la cruz del Calvario. No le tengas miedo, porque mi espíritu está en vos. ¿Y vieron lo que dice el versículo? No está diciendo que no, el Señor va a enviar a su ángel. No, hermano, vos vas a saborear, vas a tocar el sabor de la victoria, porque vos los vas a derrotar. ¿A qué gigante estás enfrentándote hoy? ¿A la pornografía? ¿A la duda? ¿A la ansiedad? ¿Ataques de pánico? ¿Espíritu de enfermedad? ¿Angustia? ¿Pereza? ¿Cuál es el enemigo? ¿Cuál es el gigante? Decime, pensá cuál es el gigante. Vos lo vas a derrotar. En el nombre del Rey y el General de los ejércitos celestiales. El Todopoderoso está con vos, iglesia amada. Lo vas a derrotar. En esta noche yo no sé con qué te vas a quedar la prédica, pero créeme que si vos te agarrás de esto, va a ser verdad en tu vida.
Porque no se trata de vos, se trata de tener el Espíritu de Dios. ¿Y sabes qué? Zorobabel con el pueblo terminaron la obra. Porque ¿sabes qué? Zorobabel estaba convencido del que comenzó la obra la va a terminar. Y eso tenemos que tener nosotros. Señor, despierta en mí el espíritu de Zorobabel, como también dice en el Nuevo Testamento, que estoy convencido de lo que Dios dijo de mí, de lo que Dios dijo de mi hermano que está al lado, de lo que dijo de mi familia que hoy todavía no está, se va a cumplir. Porque está conmigo el Todopoderoso. ¿El enemigo es poderoso? Sí. No subestimes al enemigo, pero no le des más manija y no te des más bola de lo que tenés que mirar al Señor. Deja de mirar la prueba, deja de mirar al enemigo y pone tus ojos en Jesús. Zorobabel no fue cualquier hombre, hermanos. Después de esto no se lo menciona, ¿sabe qué? No se sabe más qué pasó con Zorobabel. No se sabe si murió, si se casó, si tuvo a la doña, no se sabe nada. Tuvo hijos. Hijos tuvo, ¿sabes por qué? No se sabe mucho qué hizo, pero su vida fue parte de algo muy importante. Lo vas a leer en Mateo 1. Porque en la última etapa de las 14 generaciones que llegaron hasta Jesús, comienza con Zorobabel, el hombre que fue un precursor en reconstruir lo que estaba destruido. Él fue un hombre que en esa época preparó el camino del Mesías. Nosotros estamos llamados a ser como Zorobabel. Ahí tenemos otro ejemplo de precursor. Pero que seamos como Él. Si Dios te está exhortando esta noche, yo no le estoy hablando a nadie desde Gavito, no te ofendas. No dejes que te gane la ofensa. Sí, Señor, desperta en mí lo que está dormido. Porque es así, empieza una cosa y es como un dominó. Y cuando no se dieron cuenta, tuvo que venir Ageo después de 16 años a decirle que lo que estaban viviendo era a causa de que estaban dormidos. Hoy el enemigo se va derrotado en el nombre de Jesús. Hoy el enemigo se va derrotado en tu vida en el nombre de Jesús. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Que el enemigo ya no va a intimidarte más y te va a frenar. Vamos, soltá lo que hoy te está frenando, soltalo porque Él está con vos. Quiero ir finalizando con esto. Hablábamos de Zorobabel, el gobierno, pero no nos olvidemos de Jesús o Josué, porque también es otro personaje principal. Ahí ya tampoco más canosito, ¿no? Porque habían pasado unos años, ya 16 años de la primera foto, según mi álbum. Imagínate ser un sumo sacerdote en un templo que no había. Pero él se puso también manos a la obra. Y me gusta porque dice que aún Ageo y Zacarías se remangaron, agarraron la pala y se pusieron a trabajar junto con ellos. Todo el pueblo. Yo quiero en esta noche hablarle a los hombres, a los jefes de familia, pero también a vos, mujer, a todos los que están liderando, aquellos que están casados, no importa, estés soltera, no importa, si sos un hijo o una hija de Dios. Zacarías, ¿sabes que tiene una visión sobre este hombre, Jesús? Lo vas a encontrar en Zacarías 3. Y Zacarías tiene una visión donde lo ve a Jesús, lo ve a Josué delante del ángel del Señor. Es hermosa esta historia, léela. No la voy a leer mucho para no demorar mucho, pero tampoco estoy apurado, Tengo una hora más si quieren, no me apuren. Pero saben que al lado, la visión que tiene Zacarías, que veas a Josué, ¿no? A Jesús delante del ángel del Señor, en la presencia del Señor, y al lado estaba Satanás. Y
Y si Zacarías estaba al lado, el acusador. ¿Y sabes qué hacía el acusador? Estaba presentando acusaciones contra este hombre. Y seguramente las acusaciones eran válidas. En un momento en el pasaje dice que las niega. Jesús estaba con sus ropas sucias. El sacerdote que tenía que estar con su ropa impecable. Y Satanás debe haber estado señalando, porque lo dice la palabra, sus ropas sucias. Y seguramente estaba declarando y acusándole y decís, pero este no puede estar así delante de tu presencia. Mirá sus ropas, mirá su pecado. Pero sucede algo tremendo. Léelo después en Zacarías 3. Algo voy a leer un poquito acá. Porque aparece el abogado del cielo en esa acusación y dice, pero el Señor le dijo a Satanás, yo soy el Señor. Y te reprendo a ti, Satanás. Yo he escogido a Jerusalén y a este hombre al que estás acusando yo lo rescaté del fuego como un tizón. Por eso yo, el Señor, te reprendo, dice. Y como Jesús estaba delante del ángel y su ropa estaba muy sucia, estaba sucia, no calificaba. Pero el ángel ordenó a los que estaban a su servicio, dicen, quítenle esa ropa sucia. Y a Jesús le dijo, date cuenta ahora de que ya te he limpiado de tu pecado y de que te he vestido con ropas de gala. Y después dijo, póngale en su cabeza una mitra limpia. Y se le puso una mitra limpia en la cabeza y se le vistió con ropas de gala. Miren cómo quedó después. Miren la ropa sucia. ¿Cuántas veces el enemigo viene a acusarte, no? Y seguramente válidamente. Te está diciendo, vos sos un sacerdote. ¿Vos vas a servir a Dios? Mira, Jesús no estaba en condiciones de estar así delante de Dios. Eso se ve. Sin embargo, ¿saben qué? El Señor arregló el problema. Quitándole las ropas sucias y el pecado que representaba. Y lo viste con ropa de gala. ¿No te recuerda otra historia parecida? El Señor lo repite la historia. ¿Se acuerdan el hijo pródigo? Llegó todo sucio y ¿qué dice? Le puso una mejor ropa y le puso un anillo en su mano. Hermanos, si quieren ir pasando el misterio. Miren, hoy el Señor quiere sacar ropas sucias. Pero no te va a dejar desnudo, ¿eh? Hay una pilcha de gala para vos. Capaz que venís medio en el barro. ¿Sabés que vieron que dice que se le puso una mitra, lo de arriba? ¿Sabés que la mitra esa era parte de las vestiduras del sumo sacerdote? Y al frente, ahí no se ve, pero ¿sabés que lleva una placa de oro que lleva inscrita una frase? ¿Sabés qué frase lleva? Santidad a Jehová. Yo no sé cómo están tus ropas esta noche, pero hoy Dios quiere despertar el gobierno y el sacerdocio en tu vida. Hay un acusador, no mires al acusador. ¿Qué tiene seguramente para hablar de vos mucho? Mira al abogado, porque abogado tenemos ante el Padre. Tenemos un sumo sacerdote que conoce todas las cosas que hacemos, pero que en esta noche nos puede limpiar. Hermanos, esta noche el Señor quiere consagración. Hay corazones que quizás necesitan charlar con el Señor. Yo te voy a pedir que te pongas de pie un momento. Vamos a orar.
Mira, no te preocupes por tu condición. Quizás estás metido en el barro, en el pantano. Nadie se va a escandalizar. Pone tus ojos en Jesús y deja que Él te cambie las ropas. ¿Cuántos creen que Dios está trayendo un gran despertar a esta ciudad? ¿Cuántos creen que Dios está trayendo un despertar a las iglesias de esta ciudad? Y se va a expandir. Y nunca nos creamos que se trata de nosotros, ¿eh? Es el Espíritu de Dios. Dios está trayendo un gran despertar, pero está empezando por casa. Yo quiero que tomes un momento y que esto es algo de vos y Él. Que podamos charlar y mientras cantamos. Yo sé que hoy se están rompiendo cosas. Yo sé que lo que hoy estaba dormido se está despertando. Habla con el Señor mientras cantamos. Habla, Espíritu Santo de Dios. Despierta en nosotros el gobierno y el sacerdocio. Si en tu vida las prioridades no ha sido el Señor primero, acerquémonos humillados a su presencia y Él nos va a sanar. Si has llegado aquí no es por casualidad.